¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Esto es Mr. Frank. ¿Sí? Suscríbete, sígueme para más explicaciones aquí en mi canal. El día de hoy vamos a ver lo que son los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones de 2×2. En un video anterior ya vimos lo que es el método gráfico. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver una alternativa del método gráfico. ¿Sí? Lo vamos a ver un poco más adelante. Resolución del sistema de ecuaciones. Tenemos el método gráfico, como lo mencioné hace un momento. Se grafica en el plano cartesiano las ecuaciones de la recta R y S evaluando su función. Método de sustitución, ¿en qué consiste? Se reemplaza la ecuación de la recta R en la ecuación de la recta S o viceversa. Siempre tiene que ser una variable común, o bien Y o bien X. Método de igualación. Se iguala una misma variable, y o x, de la ecuación de la recta R con la ecuación de la recta S. Siempre tiene que ser una misma variable para el método de igualación también. En el método de reducción o eliminación, se elimina una misma variable, y o x, de la ecuación de la recta R con la ecuación de la recta S. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos observar los diferentes métodos para resolver sistemas de ecuaciones de 2×2. En otras palabras, cuando nosotros realizamos la solución de un sistema de ecuaciones, lo que estamos determinando, ¿verdad? Lo que determinamos es la compatibilidad de ese sistema. Método de sustitución, vamos ya a la práctica. Veamos. Tenemos el siguiente sistema. Vamos a ponerlos de diferente color para no perdernos de cada ecuación y saber a qué recta corresponde. Entonces el color azul va a representar la recta R y el color verde va a representar la recta S. Entonces lo primero que vamos a hacer es despejar una de las dos variables. Puede ser Y o puede ser X. Eso ya queda a criterio de la persona que realiza la solución del sistema de ecuaciones. En este caso yo, por efectos del ejemplo, voy a trabajar con la variable Y. Tomamos la recta R y de la recta R, que es la ecuación 4x más 2y igual a 6, vamos a despejar la variable y. Despejar y de la ecuación antes nombrada. Tenemos entonces, por transposición de términos, 4x, que es positivo, pasa a ser negativo. Luego, en esta parte de la ecuación, el 2, que es el coeficiente de y, como es una operación de multiplicación, pasa a dividir a los demás términos que se encuentran en el otro extremo de la igualdad de la ecuación. Entonces tenemos menos 4x dividido entre 2 más 6 entre 2. Como dije, el 2 del coeficiente anterior pasa a dividir. Se simplifica, entonces la ecuación ordinaria resultante despejando y será 2x más 3. Recuerda que aquí 4 entre 2 nos dio 2 y menos entre más es menos y luego acá 6 entre 2 es 3, signos positivos con signos positivos, positivo. Esta será nuestra ecuación R1. ¿Por qué le llamamos R1? Porque la hemos expresado en su forma ordinaria, mientras que R es su expresión general. Reemplazar R1 en S, es decir que la ecuación ordinaria de la recta R la vamos a reemplazar en la recta S. Entonces, y es igual a menos 2x más 3, de donde esto se va a sustituir en 15x menos 5y. Recuerda que es en la variable y, ¿de acuerdo? Ahora bien, aquí podemos observar cómo hemos reemplazado, hemos sustituido el valor de menos 2x más 3 concerniente a la recta R sub 1, ¿verdad? La hemos reemplazado en la recta S. Por esa razón nos queda de esta manera. Ahora, aquí en esta parte nosotros tenemos que aplicar resolución, ley de signos y multiplicación, y reducir si es el caso. Entonces tenemos 15x menos 5 por 2x nos queda más 10x. Menos 5 por 3 nos va a dar menos 15 igual a 10.
Por reducción de términos semejantes, 15 más 10 es 25x, menos 15 igual 10. Finalmente, transposición de términos, 25x igual a 10 más 15. 10 más 15 se suman, tenemos 25x igual a 25. Luego el 25 pasa a dividir ambos lados, ¿no? En este caso tendríamos 25 entre 25 y x va a ser igual a 1. Ahora, aquí nosotros hemos encontrado el valor de x. Un detalle importante, ¿no? Si yo despejo y, voy a encontrar el valor de x. Si yo despejo x, voy a encontrar el valor de y. Ahora bien, hasta aquí es el método de sustitución, ¿verdad? Si yo quisiera continuar con el mismo proceso, ¿verdad? Esto se va a hacer un poquito más extenso, pero lo podría hacer despejando la variable x para encontrar el valor de y. Pero eso lo vamos a dejar ahí para que tú lo resuelvas. Nosotros vamos a tomar la ecuación ordinaria, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el valor de x, que es igual a 1, lo vamos a reemplazar en la ecuación ordinaria para hallar y. ¿De acuerdo? Aquí ya está despejado. Veamos entonces. ¿Ya? Entonces aquí te estoy indicando que el valor de x, si ves, lo estoy resaltando con color rojo para saber que ahí es que vamos a sustituir el valor de x. Recuerda que estoy tomando la ecuación ordinaria, la R sub 1, ¿de acuerdo? Para aprovechar que ya está despejada la variable. Sin embargo, tú puedes hacerlo en cualquiera de las dos ecuaciones. Eso no hay ningún inconveniente. Reemplazamos. Finalmente resolvemos menos 2 por 1 menos 2 más 3, reducción de términos semejantes, y igual a 1. Quiere decir que el valor de y para esta ecuación es 1 y el valor de x es 1 también. Entonces el sistema que nos dieron en un principio, 4x más 2y igual a 6, con 15x menos 5y igual a 10, tiene solución en el punto x1, y igual 1. Es compatible, su intersección es el par ordenado 1,1, son rectas secantes. Ahora bien, ¿cómo yo puedo verificar que todo este proceso está correcto? Ya. Un consejo. Lo puedes hacer en todos los métodos. La comprobación que te voy a explicar en este momento lo puedes hacer en todos los métodos, ¿ya? Sin excepción alguna. ¿Dónde lo vas a hacer? Tú vas a tomar o a considerar los valores de x y de y, ¿verdad?, encontrados, y los vas a reemplazar en el sistema original, ya sea en la ecuación R o en la ecuación S. ¿De acuerdo? Al reemplazar esos valores se debe de cumplir la igualdad. Si fuera la recta R, la igualdad tiene que darnos 6. Por consiguiente, si fuera la recta S, la igualdad tiene que darnos 10. Veamos. Comprobación. En este caso hemos tomado la recta R, ¿sí? Aquí en la parte derecha de la pantalla. Hemos tomado la recta R. Y reemplazamos. ¿Cuánto vale x1 y cuánto vale y? 1. Resolvemos estas operaciones, 4 por 1, 1 y 2 por 1, 1. Eso nos va a dar 4 más 2 igual 6. Y finalmente 4 más 2, 6 igual 6. ¿De acuerdo? Entonces, esta comprobación que te acabo de dar aquí en la parte derecha de tu pantalla, lo puedes aplicar en cualquiera de los métodos, ¿sí? Y en cualquiera de las ecuaciones del sistema original. Ten en cuenta ese detalle. Método de igualación. Veamos. Nos dan el siguiente sistema, ¿ok? Para igualar, nosotros vamos, en este caso, ya no a despejar una ecuación, sino las dos ecuaciones, porque vamos a igualar. En este caso vamos a igualar una misma variable. Si en la ecuación R, ¿verdad?, yo despejo y, significa que en la ecuación S también voy a despejar y viceversa. Si en la ecuación R despejo x y en la ecuación S despejo x, ¿de acuerdo? Debe ser siempre la misma variable. En ese sentido vamos a despejar y particularmente siempre yo lo hago con respecto a y para que la ecuación quede expresada en su forma ordinaria, ¿ya? Pero si tú gustas puedes hacer con la variable x. Eso no hay ningún problema porque el proceso va a ser el mismo. En este caso en la recta R vamos a despejar y. 6x pasa a restar por transposición de términos. Luego el coeficiente de la variable y
pasa a dividir sin cambiar su signo. En este caso 6 entre 3 y 12 entre 3. Recuerda que pasa con el mismo signo. Aquí aplicamos ley de signos, menos para menos más y más para menos menos. Por lo tanto, aquí vamos a tener más 2x menos 4. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos nosotros despejada la primera ecuación. Esta es la ecuación ordinaria de la recta R. Le vamos a llamar R sub 1. Lo mismo va a ocurrir con la recta S. Vamos a despejarla y a transformarla en su expresión ordinaria. Entonces, 8x por transposición de términos pasa a ser negativo. Posteriormente, el coeficiente de la variable y pasa a dividir los valores en el otro extremo de la igualdad. Y tendremos menos 8x entre más 4 y más 16 entre más 4. Simplificando y dividiendo, tenemos menos 2x más 4. Significa que esta será nuestra recta S. Por lo tanto, con las ecuaciones que yo voy a trabajar o voy a aplicar el método de igualación, va a estar especificado por la recta R sub 1 y la recta S sub 1. ¿Ya? En este caso porque ya están despejadas las variables correspondientes, y y y. Vamos a igualar entonces y en las ecuaciones R sub 1 y S sub 1. Tomamos las ecuaciones respectivas. Entonces decimos que R sub 1 igual a S sub 1. Es decir, que vamos a tomar y de R sub 1 y y de S sub 1. ¿Por qué lo hacemos? Porque ya hemos despejado y las hemos expresado, ¿verdad? Como ecuaciones ordinarias. Entonces tomamos el valor de y para R sub 1 y el valor de y para S sub 1. ¿De acuerdo? Transposición de términos. Menos 2x pasa a sumar y menos 4 pasa a sumar en el otro extremo de la igualdad. Reducción de términos semejantes. 2x más 2x, 4x y 4 más 4, 8. Luego el 4 pasa a dividir para despejar la variable x. Tenemos 8 entre 4, por ley de signo será positivo. Y al dividir esto, pues nos va a dar 2. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces aquí hemos igualado y hemos encontrado el valor de x. Entonces, si hubiera querido yo igualar x, entonces hubiera encontrado el valor de y. Pero esa parte pues la vamos a dejar hasta ahí porque el proceso va a ser exactamente el mismo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo voy a encontrar yo el valor de y sin necesidad de volver a hacer todo este proceso? Bueno, voy a tomar o bien la recta R sub 1 o bien la recta R sub 1. ¿Por qué? Porque en ambas ya está despejada la variable y. Entonces yo puedo tomar el valor de x para encontrar el valor real de y. Entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Veamos entonces. Ok, vamos a reemplazar x, en este caso x es igual a 2, en la recta R o S sub 1 para hallar el valor de y. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar en este caso la recta S sub 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? La ordinaria. En este caso voy a reemplazar el valor de x, que es 2, en el valor de la recta S sub 1 en x. Sustituyendo, entonces tendremos aquí menos 2 por 2 nos va a dar menos 4 y menos 4 más 4 nos va a dar 0. Entonces significa que el valor de y es igual a 0. Si yo hubiera tomado la recta sub 1, nos iba a dar también el mismo valor igual a 0. Por consiguiente hemos encontrado tanto el valor de y como el valor de x para este sistema de ecuaciones por el método de igualación. Quiere decir que el sistema 6x menos 3y igual 12 con 8x más 4y igual 16 tiene solución en x2 y y igual a 0. Es un sistema compatible, su intersección es en el punto 2,0, son rectas secantes. ¿De acuerdo? Entonces hemos aplicado el método de igualación. Veamos ahora el método de reducción. Nos dan el siguiente sistema. 7x más 2y igual a 4 y 9x más 3y igual a 6. ¿Ok? Entonces ya identificamos nosotros R y S. Ahora dice equilibrar y o x en ambas ecuaciones R y S. A ver, el objetivo aquí es que una de las dos variables desaparezca. ¿Ya? Cuando decimos equilibrar quiere decir que tanto la recta R como la recta S, ¿ya?, deben de tener en una de sus dos variables un valor
en cuanto a la parte numérica que sea igual, pero de signo contrario. ¿Ok? Aquí depende mucho del sentido de observación de la persona que realiza el ejercicio. ¿Ya? Porque normalmente si son números primos es mucho más fácil de resolver, o si por lo menos uno de los coeficientes de las variables de x o de y es un número primo, es más sencillo. Pero si es un número compuesto, pues hay que jugar con la tabla de multiplicar y con el signo más y menos para poder hacer la eliminación de la variable. En este caso vamos a trabajar primero con la recta R. ¿Ya? Tomamos la recta R, 7x más 2y igual a 4. ¿De acuerdo? ¿Ya? Tenemos aquí las dos ecuaciones, recta R y recta S. Pero vamos a tomar primero la recta R, que está de color azul. La vamos a amplificar por 9. ¿Ya? Yo voy a tomar en este caso el coeficiente de la recta X, que es 9. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo hago? Bueno, porque en el caso de X, en la parte superior, 7 es un número primo, entonces no es un número compuesto. ¿Ya? Entonces eso es una ventaja cuando uno conoce las características de los números primos y de los números compuestos. ¿De acuerdo? Entonces aquí es verdad que 9 es compuesto, pero como el 7 es un número primo, entonces se me facilitan las cosas para poder hacer el equilibrio. Entonces como que voy a equilibrar a la ecuación R con el coeficiente de la variable X de la ecuación S y viceversa. En el caso de la ecuación S, yo la voy a equilibrar con el coeficiente de la ecuación R de la variable X, que en este caso sería 7. Veamos entonces qué es lo que ocurre. Equilibrando la primera ecuación, recuerda que aquí al multiplicar se afecta toda la ecuación. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos ahora a plantear el equilibrio para la ecuación S, ¿ya? Aquí un detalle, si ves que pongo menos 7, entonces recuerda que para poder eliminar uno de los dos números tiene que ser negativo. Puede ser el 9 como puede ser el 7. ¿De acuerdo? Jamás pueden ser positivos. Solo en el caso de que los coeficientes de las variables sean negativos, entonces sí podrían ser estos dos valores positivos. Entonces es importante tener muchísima atención en esta parte del método de reducción. Transformando la ecuación R, entonces 9 por 7 nos va a dar 63x, 9 por 2 nos va a dar 18 y 9 por 4 nos va a dar 36. En el caso de la ecuación S, tenemos menos 7 por 9, menos 63, menos 7 por 3, menos 21 y menos 7 por 6, menos 42. Entonces aquí está el detalle. Puedo observar que en el caso de la variable X, yo tengo el mismo valor absoluto, pero al observar su signo son opuestos. Entonces ese es el objetivo del método de reducción. Que al equilibrar ambas ecuaciones del sistema, yo pueda eliminar con el mismo valor absoluto, pero con signo contrario, una misma variable. En este caso aquí se va a eliminar X. ¿De acuerdo? Pudo haber sido Y. Eso no hay ningún inconveniente. ¿Ok? Luego vamos a reducir ambas ecuaciones para eliminar una de las dos variables. Aplicamos la reducción del caso, 63 menos 63, 0, 18 menos 21, menos 3y, luego 36 más 41 menos 6, luego despejando y, dividiendo para menos 3, menos 6 para menos 3, menos para menos más, y es igual a más 2. ¿Ok? Ahora bien, hasta aquí nosotros hemos encontrado el valor de y eliminando la variable x. ¿De acuerdo? Si yo quisiera volver a hacer el mismo proceso con la variable y, no hay ningún problema. ¿Ok? Elimino la variable y para encontrar el valor de x. ¿De acuerdo? Pero hasta aquí es el método de reducción. ¿Ok? Ahora, al igual que en los casos anteriores, yo voy a tomar una de las dos ecuaciones, ya sea R o S o una ecuación ordinaria, ya sea de R o S, para encontrar el valor de x en este caso. ¿Sí? Vamos a reemplazar en el caso de la recta ROS para hallar x. Ok, vamos a tomar la recta S. Significa que voy a tomar 9x más 3y igual a 6. 9x más 3y igual a 6. Entonces el valor de y, que es 2, lo voy a reemplazar en la variable y del coeficiente 3. Entonces aquí resuelvo, ¿no? Ok, entonces 9x más 3 por 2 igual a 6. Entonces 9x más 6 igual a 6. ¿Ok?
Lo que tenemos que hacer es reducir 6 menos 6, ¿verdad? En este caso nos va a dar 0. Y luego tenemos que despejar x. Recuerda que el 9 está multiplicando, pasa a dividir. Y tenemos 0 entre 9. ¿De acuerdo? Entonces 0 entre 9 nos va a dar x igual a 0. Muy bien. Hasta aquí ya hemos encontrado los valores respectivos. Por lo tanto, el sistema en mención 7x más 2y igual a 4 y 9x más 3y igual a 6 tiene solución en x igual a 0 y y igual a 0. Es compatible, su intersección es el punto 0,2. ¿De acuerdo? Entonces nosotros hemos determinado que son rectas secantes. ¿Sí? Ahora, método gráfico. Ecuaciones ordinarias de la recta del sistema. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que a diferencia de la primera forma en que explicamos el método gráfico, ¿verdad? Evaluando, haciendo una tabla de valores, acá vamos a trabajar con las ecuaciones ordinarias en el plano cartesiano. ¿Cómo se hace eso? Veamos. Primero que nada, determino las ecuaciones ordinarias de la forma y igual a mx más c. Esa es la primera parte. En otras palabras, vamos a despejar la variable y. Entonces, cuando queda expresada de esta forma, decimos que es una ecuación ordinaria de la recta. Luego tenemos que analizar la pendiente de cada ecuación ordinaria y el valor c como ordenada al origen. Entonces veamos, tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a expresar a ecuaciones ordinarias de la forma y igual a mx más c. Entonces la primera ecuación, despejando la variable y, tendríamos lo siguiente. Más 2y igual a menos 10x más 6, ya sabemos qué es lo que ocurre en la transposición de términos. Luego el 2 pasa a dividir, dividimos pues entre 2 positivo, de donde podemos deducir que la ecuación ordinaria para la ecuación R es y igual a menos 5x más 3. ¿De acuerdo? En el segundo caso, nosotros tomamos a la ecuación S, de donde, despejando su valor, podemos determinar que 18x positivo pasó a restar. Luego aquí planteamos la división para el coeficiente menos 3, de donde, haciendo las divisiones del caso, menos entre menos más y más entre menos menos, 18 entre 3, 6 y 21 entre 3, 7. ¿Ok? Ahora, aquí estas dos ecuaciones son las que yo necesito. ¿Ya? Entonces hasta aquí hemos hecho la primera parte, las ecuaciones ordinarias. ¿De acuerdo? Ahora bien, pendiente M y C como ordenada al origen. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Esta forma es la expresión de la ecuación ordinaria de la recta. Ahora bien, la letra M va a representar nuestra pendiente, es la que determina pues la inclinación de la recta. Entonces, pendiente es igual a delta Y entre delta X. Y C, que es el valor constante en esta forma de la ecuación de la recta ordinaria, C es igual al punto 0,y. En otras palabras, el valor C ya nos está determinando, ¿sí?, cuánto vale la ordenada. ¿Ok? En el caso de la pendiente, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Esta parte superior es el desnivel de la ecuación. Quiere decir que cuando el valor es positivo, hay un ascenso en el eje de las ordenadas. Y cuando el valor es negativo, ¿verdad?, hay un descenso, ¿verdad?, en el eje de las ordenadas. ¿De acuerdo? En el caso de la variable x, en el eje de las abscisas, a esto se le llama corrimiento, ¿ya? Si es positivo, quiere decir que avanza, y si es negativo, quiere decir que hay un retroceso, ¿verdad? Veamos entonces, tomamos la primera ecuación y podemos analizar que su pendiente es menos 5, ¿ya? Y que el valor C para el punto será 3. Entonces veamos. Menos 5, ¿no? Ahora, recuerda que en todo número entero es una fracción dividida entre 1. En este caso el corrimiento es más 1, ¿ya? Entonces no afecta en ninguna manera la división entre 1. ¿Ok? Entonces aquí podemos asumir que es menos 5 entre 1 debido a que todo entero es un número racional entre 1. Un detalle, la pendiente puede ser fraccionaria. Por esa razón, en la parte superior tienes delta y entre delta x. Y 3 en este caso directamente es nuestro punto
donde nos dice que corta en el eje de las ordenadas en el punto 0,3. De igual manera, en la recta S podemos determinar que 6 es la pendiente de esta ecuación ordinaria, menos 7, en este caso sería el valor de C. Tomando las pendientes respectivas, entero, 6 entre 1, y el valor de C será P 0, menos 7. Hasta aquí nosotros hemos analizado, ¿verdad?, las características de las ecuaciones ordinarias. Esto nos va a ayudar a graficar nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? Esta es otra forma generalizada del método gráfico. Siempre es importante tener en cuenta lo siguiente. Delta Y, ¿sí?, como lo dijimos hace un momento, es el desnivel y delta X es el corrimiento. ¿De acuerdo? Vamos ahora sí a graficar nuestras ecuaciones, ¿no? En este caso la ecuación R, y igual a menos 5x más 3. ¿Ok? Entonces vamos a graficar primero el punto P, que sería 0,3. Ahora, ¿cómo yo obtengo el siguiente punto? Es algo muy sencillo. Yo me voy a ubicar aquí en la ordenada que hemos encontrado o hemos graficado, que es 0,3, y voy a analizar la pendiente. Entonces habíamos dicho que delta Y es el desnivel, ¿verdad? Cuando es negativo, ¿sí?, se desplaza hacia la parte inferior del eje de las ordenadas. Pero si delta Y fuera positivo, quiere decir que se desplaza hacia la parte superior del eje de las ordenadas. En el caso del corrimiento, si es positivo, ¿verdad?, nos movemos, ¿verdad?, hacia la parte derecha del eje de las abscisas. Si fuera negativo, nos movemos hacia la parte izquierda del eje de las abscisas. Dicho eso, nos ubicamos en este punto, en el 0,3, y vamos a descender 5 unidades de acuerdo al desnivel en delta Y. Entonces bajamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y el corrimiento es positivo, quiere decir que me desplazo un espacio hacia la derecha. Nos movemos hasta este punto. Significa que aquí va a estar el nuevo par ordenado. ¿Ok? Entonces nuestro nuevo par ordenado es 1, menos 2. Hasta aquí hemos analizado cómo graficar con un punto a partir del valor C de la ecuación ordinaria y la pendiente. Entonces esta sería la recta que corresponde a la primera recta del sistema de ecuaciones dado. R es igual a 10x más 2y igual a 6. Hasta ahí hemos graficado la recta R. Del mismo modo, nosotros vamos a graficar la recta 18x menos 3y igual a 21, teniendo en cuenta, ¿verdad?, la pendiente y el punto de esa recta. En este caso, nuestro punto será el punto 0, menos 7. Quiere decir que nos vamos a ubicar aquí. Luego analizamos el corrimiento. Perdón, la pendiente. En la pendiente analizamos el desnivel y el corrimiento. El desnivel dice que delta Y es positivo, o sea, vamos a desplazarnos hacia arriba. Y el corrimiento nos dice que delta X es positivo, quiere decir que nos desplazamos hacia la derecha. Entonces veamos. Primero vamos a desplazarnos hacia la parte positiva, ¿no? Hacia arriba. En este caso estamos aquí. Vamos a contar 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de acuerdo al corrimiento nos desplazamos un punto a la derecha. Entonces quiere decir que es 1 hacia acá. Entonces justo ahí está el nuevo punto para esta recta. ¿Ok? Es el punto 1, menos 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la recta pasa por ahí en la unión de esos dos puntos y hemos graficado la recta S, la recta S que pertenece a la ecuación 18x menos 3 igual a 21. ¿De acuerdo? Aquí tenemos nosotros el punto de intersección, ¿ya? Es el punto de unión entre las dos rectas, el punto común, que sería la solución de este sistema de ecuaciones. Pongas en práctica todos los conocimientos adquiridos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Entonces aquí van a aparecer los ejercicios.
Vamos a dar unos minutitos. ¿Ya? Ahí tenemos nosotros el sistema correspondiente, x más y igual 4. Luego el otro sistema, 3x más y igual menos 1. ¿Verdad? Entonces, como dije, espero verte en una próxima ocasión.